Muy bien, ahora sí, ya está. Ya, por favor, pueden copiar el tema. Y está la competencia, la capacidad que se va a trabajar. El objetivo general es que ustedes puedan percibir esta manifestación artística, cultural, ¿no? Como objetivo claro, ya de manera crítica, manifestando ciertas situaciones artísticas y culturales, ¿ya? Muy bien, entonces anota por favor el futurismo. Ya saben, ¿no? Prosiguiendo, pues dentro del vanguardismo ocurrieron muchas corrientes, las cuales vamos a hablar de cada uno de ellos, enfocados ya al siglo XX, XXI, ¿no? Entonces aquí, como primer punto, se acuerda que habíamos hecho el trabajo de, pues, ¿no? Del primero, que era Picasso, se acuerda que habíamos hecho una ficha de trabajo, ¿ya? Y también hay un detallito ahí, ¿se acuerdan que les mandé una ficha que ustedes tenían que pintarlo, dibujar al compañero? Si lo van a hacer, hágalo bonito, pues, ¿no? Algunos trabajitos sí lo hacen bien, pero algunos, lamentablemente, ni para inicial, ¿ya? Y obviamente, pues, no va con lo que realmente ustedes están trabajando. Entonces, traten de hacerlo bien. Ahí algunos pintaron algunos dibujos excelentes, su fondo, su color, excelente, están trabajando con eso, ¿ya? Esa es la idea de que ustedes traten de, pues, de mostrar su arte, no simplemente lo envío, ya cumplí, ya lo que salga, no es así, ¿ya? Entonces, por favor, traten de hacerlo bien. Cuando dejo de repente, una ficha de trabajo, ahí lo podemos aplicar, ¿ya? Entonces, el futurismo. Vamos al tema de enfoque. Muy bien, entonces iniciamos con el tema para hoy, ¿ya? Vamos a la explicación. Vamos a hablar entonces, atentos todos, con una introducción al tema. Ya sabemos que el futurismo, pues, se inicia con este poeta italiano, Filippo Tomás Marini, que recopiló y publicó los principios del futurismo, ¿no? Entonces, dentro de este manifiesto que data de 1909, ¿no? Empiezan a surgir ciertos artistas italianos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Carlo Carra, Luis Russolo, Gino Severini, entre otros artistas del manifiesto futurista. Entonces, el futurismo fue un movimiento inicial ya de las corrientes del vanguardismo artístico. Ya saben, ¿no? Habíamos iniciado con el cubismo, ahora nos toca el futurismo. Entonces, este movimiento pues fue fundado por el italiano Filippo Tomás Mariatta, quien redactó en su manifiesto, ¿no? Sobre temas publicados del futurismo enfocados a un avance tecnológico. Esto data de 20 de febrero de 1909, ¿ya? En este diario, El Ligare de París, pues obviamente en Italia, ¿no? Entonces, aquí vamos a seguir hablando un poco, inicios del futurismo. El futurismo, como hemos dicho, surge en Milán, Italia. Ya este movimiento buscaba romper con la tradición del pasado, ya, y los signos convencionales de la historia del arte. Entonces, también se considera como elemento principal a la poesía, ya, dentro del futurismo, el valor, la audacia y la revolución. Tenía como postulados también la exaltación de la sensualidad, lo nacional, ¿no? En este aspecto se consideró más a las máquinas que, pues, según el avance de ese tiempo, la tecnología, se enfocaron en ese aspecto, ¿no? Por eso se denomina futurismo, en la evolución de las máquinas, ¿no? Retractados a la realidad, más toman énfasis en el movimiento. También el objetivo de la literatura es disponer lo escrito con el fin de darle una expresión más plástica. Entonces, el futurismo es el movimiento artístico que se organiza, ¿ya? Y reconoce y se define a partir de 1910 a través de este manifiesto de Filippo Tomás Mariatta, ¿no? Como iniciador y fundador del futurismo. Entonces, el futurismo procede directamente del cubismo, ¿se acuerdan? Como inicio, incluso los primeros cuadros que se habían pintado, ¿ya? Pero evolucionaron rápidamente en la estética, ¿ya? Debido pues a su representación, ¿no? En cuanto a la velocidad, movimiento, fundamentalmente en el aspecto italiano. Bueno, dentro de estas obras que podemos mostrar ahí, sus obras pues se caracterizan por el color,
la forma geométrica, la representación del movimiento, la velocidad, ¿ya? Entonces para ellos pues se ha representado ciertos objetos sucesivamente pintados, ¿no? Obviamente pues en posiciones bajo pues aspectos de la utilización de los colores puros. Entonces el futurismo llega a ser una abstracción del rayonismo, ¿no? Aquí podemos ver dos ejemplos ya en el arte de la pintura. Vamos a hablar ahora las características que tiene el futurismo. Bueno, el primero es, el futurismo se caracteriza por el intento, ¿no? de captar la sensación del movimiento. Aquí lo que pretende el artista, ¿no? Con la evolución de la máquina, sabemos, por ejemplo, la evolución de crear un automóvil, una máquina, un tren. Entonces ellos pretendían plasmar la velocidad del movimiento, ¿no? A través de su arte. Entonces, como otra característica para ellos supuso acciones consecutivas en cuanto a la fotografía, ¿no? Una serie de fotografías tomadas, ¿no? A gran velocidad, impresas en un solo plano. También otra característica que tiene el futurismo es rechazaba la estética, la tradicional, ¿no? La estética antigua, e intentó resaltar ya movimientos contemporáneos con la actualidad, basándose en dos temas dominantes, en este caso, la máquina y el movimiento, ¿ya? Bueno, como otra característica es que recurre pues al modo, ¿no? de expresión, al arte plástico, a la arquitectura también, enfocó el urbanismo, la publicidad, la moda, el cine, la música, la poesía, estuvieron incluidos pues en este objetivo que es el futurismo, ¿no? Como una corriente artística. Muy bien, entonces ya sabemos cuáles son las características principales. Los objetivos del futurismo, en este caso, cuáles eran los objetivos que querían lograr. Bueno, este movimiento ya no va mucho más allá, pues, ¿no? De ser un movimiento artístico. En este caso, los futuristas o representantes de esta corriente, pues intentan innovar, ¿no? Por ejemplo, la manera de vestir, también mucho, ¿no? En cómo ellos representaban su porte, ¿no? Su personalidad en cuanto a la vestimenta, usaban chaleco de colores, corbatas, entonces, muchas formas en las cuales también ellos plasmaban en su arte esta forma de vestir, ¿no? Pero de enfocados en un aspecto muy diferente. Aquí podemos ver una imagen. También el otro objetivo que Futurismo pretende, pues, ¿no? Que el nombre de este movimiento es propicio para las intenciones, ¿no? En cuanto a la mirada del futuro, como un arte moderno más renovado, más actualizado, ¿no? Aquí, pues, se deja de lado un poco el paisaje, algunos animales, ¿no? Pero más se enfocan también en el movimiento, en la forma de usar, pues, ¿no? El metal, todo lo que respecta a la pintura. Otro objetivo es la suma del futurismo en todos los campos, ¿no? Querían intervenir en la vida, queriendo cambiarla, ¿no? Entonces, sus manifiestos son los que, pues, son programas artísticos proyectados a culturas y declaraciones ideológicas. Entonces, en ese manifiesto, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Filippo Tomás Marinetti también? Él es el que plasma todo este movimiento en su manifiesto, ¿no? Como una publicación. A continuación vamos a hablar de algunos futuristas. Aquí podemos verlo, las imágenes. Tenemos primero a Umberto Bosini, ya de 1916. Este personaje futurista, pues se enfoca en el movimiento, trata de representar los estados de ánimo en cuanto al movimiento. Dentro de sus obras destacan el dinamismo, por ejemplo, del ciclista. Aquí estaba, si se han dado cuenta, esto es el dinamismo del ciclismo. Aquí está, esta imagen, ¿ya? Esta es una de sus obras de Umberto Bosini, el cual representa, bueno, como ha dicho, el movimiento, otras obras también enfocados al dinamismo del hombre, de la mujer, ¿no? Más o menos plasmaba su arte de esa manera. Otro tenemos a Carlos Carra, también de 1966, ¿no? Quedará pues fascinado con el avance de la tecnología y por ello pues en este aspecto dentro de sus obras plasma imágenes en cuanto al movimiento, ¿no?
por ejemplo, del tranvía, ¿no? El movimiento del tren dentro de sus figuras como arte de trabajo. Otro tenemos a Luigi Rosalo también, artista futurista, ya el que más se acercó a la abstracción. Dentro de sus obras destacan el perfume, la música, recuerdos de una noche, enfocado obviamente en la parte pictórica, ¿no? La pintura. Aquí también tenemos a Giacomo Baya, también otro representante del futurismo. Es el más representante en cuanto a la investigación de los problemas a la luz, el color, los ritmos, dinamismos en cuanto a sus representaciones, ¿no? De los animales, las niñas, bueno, el movimiento de las aves. ¿No? Y tenemos a otros futuristas más con Gino Severini también. En cuanto a sus pinturas, tenemos a otros también, a Giuseppe Caminetti también, y muchos personajes más. Entonces aquí hemos visto a 5 personajes más representativos del futurismo, ¿ya? No te olvides. Entonces vamos a hablar un poco de los escultores. Aquí podemos observar de qué manera se representaba el futurismo, ¿no? Más representativo a la tecnología, las máquinas, el movimiento. Muy bien, los escultores entonces futuristas también intentaron representar movimientos, ¿no? A través de su arte. En cuanto a la pintura, ya, entonces el futurismo fue pues una característica que intentó captar la sensación del movimiento, ¿ya? Supuso aspectos en cuanto a la fotografía, ¿no? La velocidad de la impresión, destaca también el aspecto jeroglífico, ¿ya? Entonces aquí podemos ver algunos ejemplos. También podemos hablar en cuanto al aspecto futurista, la fotografía futurista también ya se usaba, ¿no? Aquí pueden ver algunas imágenes captadas del futurismo, ¿no? También usados en el campo de la fotografía, destacaron, pues, ¿no? Los hermanos Bragalia también fueron personajes que aportaron, pues, ¿no? En el arte del futurismo, obras en cuanto a proyectos y gestiones de carpintería, en cuanto usados, ¿no? En este enfoque. Ya en 1914, pues se representa también los primeros dibujos sobre una ciudad moderna. Aquí tenemos, ya dentro del aspecto futurista, obviamente, ya, ¿no? Ya enfocados a los edificios, obras modernas, nuevas tipologías, uso de los trenes, aeroplanos, centrales hidroeléctricas, ¿no? Entonces ya un mundo más avanzado, tecnológico, aquí como podemos observar, ¿no? Muy bien. En la estética, el futurismo pues concibe una estética inspirada, ¿no? Ya en procedimientos estilistas en cuanto al movimiento literario también, como una tradición formar a la cultura. Entonces el futurismo fue llamado así por su intención, pues, ¿no? De dejar ya el pasado y empezar ya enfocados en el futuro, ¿no? El avance de la tecnología. Ellos plasman su arte ya como un siglo moderno, ¿no? Y como recuerdan que pues se inicia en Italia. Entonces, en la literatura también el futurismo complementa un poco del pasado, pero más enfocado en el presente, ¿no? Con ya el uso de la sintética en cuanto al teatro también, las acciones en cuanto a la velocidad, el tiempo, ¿no? Que se utiliza, los actores, el movimiento, en cuanto al teatro. En la estética futurista también se utiliza, pues, ¿no? El argumento, el sentimiento, ¿no? En el teatro. Muy bien, para terminar entonces, el futurismo tuvo una corta existencia aproximadamente hasta 1944. Ya ahí acaba, ya con la muerte de su gran representante Marinetti, que tuvo una influencia muy aplicativa en el arte futurista, ¿ya? Obviamente, pues iniciaron otros personajes como Marcel Duchamp actualmente, Fernand Jäger, Roberto Delaunay, ya otros artistas futuristas enfocados también al constructivismo, ¿no? Entonces ya en 1915 algunos de los representantes del futurismo ya se dedican también a servir a su hija, a la patria, ¿no? En ese tiempo se inició una guerra, ya se enfocaron en el servicio militar y dejan de lado un poco este tipo de arte.
Ya, y algunos murieron, algunos artistas también, pues, ¿no? Perecieron y todo eso. Es por ello que ya a partir de 1944 desaparece el futurismo. En conclusión, entonces, la importancia que tuvo el futurismo va más allá de sus méritos artísticos, ¿no? En esto consiste en crear la estética desde el punto cero, dando la posibilidad a una profunda renovación de las técnicas, principios artísticos, ¿no? Y cuyas repercusiones aún se sienten, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos hablado un poco del futurismo, ¿no? Representantes, cómo se ha iniciado en la estética, la fotografía, quién fue el, pues, el mayor representante. Muy bien. En breve les voy a compartir una pequeña ficha del futurismo, ¿ya? Para que lo puedan trabajar. Ya tenemos media hora. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta de repente? Nada, ¿no? Ya.